Bienvenidos, bienvenida mis queridos chicos y chicas de Piscis, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, que le des un me gusta a este video y también dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Bien. Piscis, estoy sorteando una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar en el sorteo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios, ¿ok? Atentos, atentas a las notificaciones de YouTube, porque el ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Así que les invito a participar. También hay un montón de descuentos que puedes disfrutar en mi sitio web, que está aquí abajito en la descripción del video, así que no te lo pierdas. Vamos a ver un poco qué está pasando entre ustedes, así que si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena, déjalo ir. También, ¿ok? Puede ser una lectura espejo. Y vamos a comenzar ya con esta lectura, ¿ok? Piscis, tu persona especial tiene el hombre colgado al reverso. Siento que está en alguna especie de modo espera. Está esperando algo en particular. Lo siento un poco decepcionado o decepcionada de cómo han pasado las cosas entre ustedes. Hasta incluso se ve un poco de aburrimiento aquí. Bien, siento que tu persona está intentando ganar otra perspectiva de la situación. En estos minutos se puede estar sintiendo un poco solo, un poco sola. Está enfrentando sus miedos aquí con esta carta de la luna al reverso, y que también es tu carta. O sea, esta persona te tiene en su mente. Bien, vamos a ver un poco tu energía. Tenemos el 5 de copas al reverso. Esto nos dice, nos habla un poco de arrepentimiento acerca de cómo pasaron las cosas entre ustedes, ¿ok? Siento que te resulta como alguna especie de carga emocional. Estás intentando moverte hacia adelante en tu vida, ir en búsqueda de las cosas que te faltan para ser feliz, o si sientes que te está faltando algo para ser feliz, ¿ok? Con la carta de la templanza siento un poco de desbalance emocional, entonces es importante durante este periodo, Piscis, que cuides tu emocionalidad. Bien, y al final de la lectura tenemos un 2 de copas al reverso. Esto nos habla de separación, pero también nos está indicando un amor potencial. O sea, entre ustedes está el cariño. Bien, está esa unión, ¿no? Esa unión espiritual. Vamos a mirar un poco la energía de tu persona especial, lo vamos a ver a profundidad, a ver si es que nos puede decir algo más. Tenemos el 5 de pentáculos. También veo arrepentimiento en el mundo de tu persona especial. Veo que tu persona se puede estar sintiendo sola, herida, también un poco desempoderado, hasta incluso poco atractivo de una forma u otra. Siento que la vida de tu persona especial está un poco difícil en estos momentos, ¿ok? Así que quiero ver un par más de cartas que tengan que ver con ambos. ¿Cuál es la energía que está habiendo entre ambos? Siento mucho silencio, siento que le estás intentando dar la espalda a esta situación también, Piscis, pero vamos a ver un poco más. Bien. Tenemos un paje de copas al reverso como la energía entre ambos. Insisto, esto es un amor potencial, claro que sí, pero finalmente es como si estuvieran cerrando el ciclo entre ustedes. Veo mucha separación también. Queremos ir viendo si es que esto se puede recuperar de alguna manera, porque acá está la carta de los enamorados al final de la lectura, ¿no? O sea, el cariño que está entre ustedes sí es sincero, pero siento que a modo personal están pasando por muchas cosas. Quiero saber de qué se trata esta reina de pentáculos. Alguien aquí está intentando ser independiente, mirar hacia el futuro. Es como si hubiera alguien acá que quisiera cambiar las cosas rápidamente.
de forma positiva. Hasta incluso puedes escuchar noticias acerca de esta persona. Pero los veo un poco ambos en la defensiva, si es que soy honesta. También tenemos un 2 de espadas. Es como tener que elegir entre dos caminos. Y es como si estuviéramos esperando que esto cambie de forma positiva. Y definitivamente puede ser así. Después de un periodo de silencio se puede estar abriendo la comunicación entre ustedes. ¿Por qué? Porque el cariño es genuino. Ahora, eso es muy distinto a que la conexión sea viable. ¿Qué es lo que sí siento? Que es importante que haya una conversación entre ustedes en vez de estar evadiendo tanto la situación. Siento que hay una evasión por parte de ambos, ¿no? Es como que ambos están intentando preocuparse de otras cosas, quitarle el peso a la situación entre ustedes, pero los sentimientos y esta conexión espiritual sigue estando ahí muy fuerte, no se deja de hacer presente. Bien, quiero mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la naturaleza de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Bien. Tenemos reconciliación. Quizá esta es la intención como oculta que está detrás de toda esta lectura. Porque al mismo tiempo, mira, nos dicen reconciliación y deja ir a tu ex, ¿ok? Es como que nos dicen, quiero reconciliarme, y esta es como una energía un poco entre ambos, ¿no? Quiero reconciliarme, pero a la vez estoy intentando dejar ir a esta persona. Pero tenemos la carta del perdón y el aprendizaje. Entonces nos dice que esto sí se puede sanar de alguna forma, siempre y cuando ambos pongan el esfuerzo. Mira, ambos pongan el esfuerzo y les saco esta carta de vale la pena hacer el esfuerzo acá. ¿Qué es lo que siento que han estado sanando? Asuntos del niño interior, temas de herida de traición, del abandono que generalmente se forman en la infancia y era importante que las puedan sanar en este momento. Y tenemos muy pronto matrimonio o un nivel mayor de compromiso. Se siente mucho esta conexión espiritual que es como si estuviéramos intentando negarla o nuestra persona especial está intentando negarla, ¿ok? Es como si sintiera que es como que hay alguien que está diciendo no, es más fácil dejar ir, en algún momento se me va a pasar, todo va a estar bien, pero finalmente esa conexión no está yendo no está yendo a ninguna parte, está quedándose aquí entre ustedes porque la conexión espiritual está muy linda, pero no se está trabajando con respecto a eso. Sí siento que quizá hay alguna especie de separación, distanciamiento que están utilizando para sanarse a ustedes mismos, ambos de ustedes de forma individual, y que quizá eso los pueda llevar a reconectar de mejor forma en el futuro, bien, porque hay una energía de reconciliación y de reunión en todo esto, ¿ok? Vamos a ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Bien. Dice, no podía permitir que te acercaras más a mí, pero sí te deseo. Espero que algún día puedas perdonarme, porque me perdí a mí mismo por un rato. Y me gustaría compartir mis buenas noticias contigo. Estoy esperando una señal tuya, porque tú me hablas a través de la música. Y me gustaría tomar mis palabras, ¿no? Me arrepiento de las palabras que te dije en el minuto, ¿no? Sí vemos mucho arrepentimiento acá. Recuerda que estos mensajes pueden ser de ti para tu persona especial o de tu persona especial para ti. Siempre anda invirtiendo los roles o tomándolos como te resuenen, ¿ok? Pero sí siento que es como si los dos se sintieran muy desconectados, muy solos por sí mismos. Y hay una intención de seguir hacia adelante, ¿no? De moverme con mi vida hacia adelante, pero al mismo tiempo no puedo soltar esta conexión. Y esta es una energía que tienen ambos, ¿ok? Quiero mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber con respecto a esta conexión? ¿Qué necesitamos saber con respecto a esta conexión?
Ay, sí, ok. Veo muchas cosas que no se han dicho todavía y es importante buscar el espacio para hacerlo. Bien, la primera carta que se nos muestra es el 5 de espadas, ¿ok? Hay alguien aquí que siente que tomó una muy mala decisión, sin embargo es importante aprender de esto y revisar los motivos que cada uno ha tenido para tomar esta decisión. ¿Realmente ha sido la mejor decisión? Ahora, muy positivo, tenemos la carta de la justicia. Puedes estar lidiando con un Libra también. Hay mucha energía de aire o un Géminis, un Acuario, no necesariamente tiene que ser el caso. Bien, pero la carta de la justicia, ahora nos dicen, es importante tomar decisiones justas y saber cómo hacer lo que tú sabes que es correcto, bien, para ti y para ambos, ¿ok? Tenemos As de agua. Esto significa nuevos comienzos a nivel amoroso. Te dice enamorarte o volver a como resurgir una relación que quizá en algún minuto sentimos perdida. También es importante trabajar en ese crecimiento espiritual y trabajar en tu intuición. Un nuevo hogar también nos indican, pero siento que principalmente tiene que ver con poder tomar mejores decisiones y acá estamos como en esa encrucijada. Siento que hay ciertas encrucijadas, quizá entre ambos, no necesariamente tiene que ser o que tú estás en esta posición o la otra persona está en esta posición. Pueden ser ambos o puede ser tú o la otra persona, tómalo como les resuena, ¿ok? Acá las cosas salieron como no lo estábamos esperando. Bien, y siento que esa es una energía de ambos, pero no podemos quedarnos toda la vida llorando por lo que pasó. Hay 2 copas que todavía están de pie, y estas 2 copas nos hablan de este 2 de copas, bien, del amor que hay entre ambos, el potencial entre ustedes no se ha ido a ninguna parte, bien. Sin embargo, siento que todavía ambos como que están meditando muchas las cosas y los puede llevar a un nuevo comienzo, sí, eventualmente. Pero es importante comenzar a ver las cosas positivas de la situación. No nos podemos quedar en el arrepentimiento del pasado, sino que comenzar a pensar, ¿no? ¿Cómo arreglamos las cosas entre nosotros? Y eso te da otro punto de partida, otro nivel de conversación también, que tenemos, habiendo muchas cartas de espadas, nos hablan de comunicación entre ustedes y una comunicación positiva. Ojalá mantenerla de forma positiva, ¿bien? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, si es que esta conexión es recomendable para nuestros chicos y chicas de Piscis. Yo sé que está complicado, siento que tanto tú como tu persona especial no la están pasando muy bien en estos momentos. Es como si les faltara el apoyo de cada uno, ese cariño, ese apoyo, esa... ¿cuál será la palabra más indicada? Contención, esa contención que quizás se proveían anteriormente, ¿ok? Nos dicen de aquí a un año, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata eso. Ok. Nos dice de aquí a un año, siento que las cosas pueden estar cambiando de forma positiva, de todas formas quiero ver. Ok. Te dicen, Piscis, pide ayuda a los demás. Eso sí, mantente positivo. Sí siento que puede haber mucha abundancia para ti, pero ya estás listo o lista para comunicarte claramente acerca de lo que quieres o no quieres con esta persona. Hay una parte de ti que siente que hay otras cosas que pueden ser buenas para ti, pero es importante que te lo preguntes primero, ¿no? Realmente, ¿cuál es la decisión que estoy tomando? Bien, te dice, pídele a tus guías por ayuda. Pídele a tus guías por ayuda si siento que durante este año estás pasando por la sanación de este proceso. También quizá te estás preguntando si es que hay otras opciones que pueden ser mejor para ti. Pero es importante que te comuniques claramente contigo mismo o contigo misma. Bien, realmente esta conexión era lo suficientemente buena, era bondadosa, era buena para mí, o me hizo sufrir más de lo que me dio el bienestar.
¿no? Pero si es que nos dio más bienestar de lo que nos dio sufrimiento, también me puedo ir evaluando por qué estoy, por qué esta persona, porque también siento que esta es la energía de tu persona, porque estoy entorpeciendo esto, que puede ser muy bueno al final del día, ¿no? Están esos dos caminos, es una pregunta para hacernos y para que tu persona especial también se haga, ¿no? Interesante. Bien, vamos a mirar también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Porque yo sí siento el cariño, siento ese amor, siento esa conexión espiritual profunda entre ustedes, pero que por el momento, por temas emocionales, personales de cada uno, las cosas resultan como una especie de interferencia. Bien, sí siento que las cosas pueden mejorar siempre y cuando nosotros, ¿no?, en conjunto tomemos la decisión de mejorar esta situación. Si es que no, las cosas se van a quedar así tal cual y no va a pasar nada. Ahora, tenemos un 7 de copas, es decir, tu persona puede estar teniendo más opciones, sin embargo, es importante que tome una decisión al respecto, ¿no? Y la decisión que está tomando esta persona es dejar de negar su propio deseo de hacerte una oferta, ¿bien? O de volver a entrar en contacto contigo. Y tenemos la reina de espadas, también tenemos el rey de espadas, o sea, está la posibilidad de ser una pareja poderosa. Algunos de ustedes pueden estar lidiando con un signo de fuego también, Leo, Sagitario o Aries, ¿bien? Pero acá lo que tiene que pasar es una comunicación o una conversación honesta entre ambos, y siento que esa es como la oportunidad que tienen para sanar esto, ¿bien? Porque siento que nadie acá está tomando acción y es como si estuvieran dejando que muera solo, ¿bien? Muera solo, pero sí, efectivamente, está la intención de tu persona especial de volver a reconectar y de hacer las cosas mejor y que puedan tener esta conversación. Sí tiene bastante miedo a tu rechazo o el miedo al que termine la conexión de forma negativa, ¿ok? Entonces tu persona especial ha estado meditando mucho, ha estado procesando mucho esta información, la siento en desesperanza, por eso está en abandono, está en modo falta. Bien, está en modo falta, me falta esto, no tengo esto otro, muchas cargas pesadas en su espalda, miedo, le siento con miedo de hacerte una oferta, tiene mucho miedo al rechazo, piensa que tú no lo vas a querer en su vida y está intentando sanar de eso, bien, está intentando recuperarse de una forma u otra, bien. Sí le gustaría que no hubiera más conflictos entre ustedes. Me siento con mucho miedo de hablar, pero al mismo tiempo con ganas de hablar. ¿Qué significa esto? Que siento que tu persona se quiere acercar a ti, claro que sí, que quiere entablar una conversación, pero tiene miedo a que las cosas salgan mal o que no salgan como la están esperando y que esto realmente no se pueda recuperar. Y es por eso que tu persona principalmente está en silencio. Bien, entonces siento que depende mucho de ti, de cómo te estás sintiendo tú con respecto a esta conexión, si es que ha sido algo positivo para ti o no, si es que realmente la quieres recuperar o quieres algo más, bien, porque la energía de tu persona especial está ahí puesta, pero no está siendo capaz de mover sus fichas por miedo, principalmente miedo a que las cosas vayan a salir mal entre ustedes, pero la intención ahí está. Y con la carta de la fortuna todavía tenemos opciones de que las cosas salgan bien y tengan un buen giro positivo entre ustedes, ¿ok? Lo que sí siento que falta entre ustedes conversaciones positivas que las puedan llevar a abrirse posibilidades en vez de cerrarse, ¿ok? Así que espero que no se dejen guiar por el miedo en particular, sino que por la confianza y por la conexión espiritual que tienen entre ustedes, ¿ok? Vamos a darte un último consejo, Piscis. Me estoy pasando 1 kilo del tiempo, pero no pasa nada. Vamos a cerrar ya con esta lectura, ¿ok? Muy importante, Piscis. Ante los ojos del universo, tú siempre eres perfecto. Estás siendo amado incondicionalmente.
sin importar tus errores, sin importar lo que pudiste haber hecho mejor y no hiciste, o lo que esta persona pudo haber hecho mejor y no hizo. Están todos siendo amados incondicionalmente por la energía divina, así que ojalá puedas tomar esa energía para ti mismo, a ti misma, y trabajar en ese amor propio, ¿ok? En ese entender que todo esto es un proceso de aprendizaje. ¿Y qué es lo que estoy aprendiendo de eso? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor con esta persona o con otra persona más adelante? ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que aprender acerca de esta situación para seguir trabajando en ese amor propio, en ese amor incondicional? ¿Ok? Vamos a dar unos últimos dijes para ustedes. Bien, guía divina, el ángel del amor. Hay algo muy angelical. Si es como importante quizás que pase lo que pase, puedan encontrar paz en esta situación. Quizá hay una conversación que tengan que tener para poder cerrar ciertos ciclos y encontrar paz en la situación. Está el ángel del amor aquí, cuidándoles, protegiéndolos y guiando esta conexión espiritual a que ojalá puedan encontrar la paz en esto y hacer las cosas bien. Siento que hay mucha magia entre ustedes, lo que puede resultar de forma muy positiva. En algún minuto el miedo ganó, en algún minuto el miedo dominó, pero va a depender de cada uno de nosotros en el fondo transformar esta situación en algo positivo. Ya sea aprendo de la situación y me muevo hacia adelante o busco también esa reconexión. ¿Ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Piscis, un poco enredados, un poco complejos, pero espero que te hayan entregado algo de sabiduría, de entendimiento de esta persona especial y de lo que está pasando contigo y puedas tomar mejores decisiones desde aquí, ¿ok? Soy psicóloga y terapeuta holística, me encantaría acompañarte en tus procesos de sanación personal, así que si de alguna forma u otra te gustaría contactarme, te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.